used to ride freight trains. A few other boys and myself, we robbed the company store. We got caught about 300 miles away and I was shot off a boxcar. ¿Crees que una persona tímida e introvertida puede convertirse en un actor profesional y popular? Si es así, comenta y dinos algunos actores que superaron obstáculos de personalidad para convertirse en actores famosos en la sección de comentarios. El actor Charles Bronson lo experimentó. Hubo una época en la que decía que era tan tímido e introvertido que no podía ver sus películas. Charles Bronson es famoso por sus personajes, pero a veces su actuación es tan buena que el público piensa que lo que muestra en pantalla es también su verdadera personalidad. La gente empieza a pensar que es arrogante. Bronson se vio perjudicado por las privaciones de su infancia y sus primeras dificultades como actor. Muchos rumores controvertidos le persiguieron a lo largo de su carrera, y muchos años después de la muerte de Bronson, su hija habló sobre su padre, que nos contó y confirmó los rumores sobre su padre. Mira el video para descubrirlo. En primer lugar, echemos un vistazo a la difícil infancia de Bronson. Un comienzo difícil. La vida de Charles Bronson es un testimonio del poder de la transformación y la resistencia. Charles Bukowski nació el de noviembre de 1921 en Scooptown, una subdivisión de Ehrenfeld, Pensilvania. Pasó su infancia en la dura realidad de una comunidad minera del carbón. Charles era el 11º hijo de inmigrantes lituanos. La vida de la familia Bukinski se caracterizó en gran medida por las penurias, y el carácter de Charles se vio influido significativamente por sus experiencias. Trágicamente, el padre de Charles falleció a la edad de 10 años debido a una enfermedad respiratoria contraída durante años de laborioso trabajo en las minas de carbón. La familia se vio aún más afectada por esta pérdida. La presencia de la pobreza fue una constante en la infancia de Charles. A los 6 años se vio obligado a llevar a la escuela un vestido que le había regalado una de sus hermanas mayores, ya que la situación económica de la familia era desesperada. Esta experiencia tuvo un impacto duradero. Charles siguió los pasos de su padre y empezó a trabajar en las minas de carbón a los 16 años. La remuneración era lamentable, con solo $1 por tonelada de carbón que era capaz de extraer, lo que solo sirvió para aumentar el rigor del trabajo. Sus manos estaban encallecidas, su cuerpo desfigurado y su espíritu endurecido como consecuencia de las brutales condiciones bajo tierra. Las migrañas persistentes y una aversión de por vida a los espacios cerrados fueron también el resultado de pasar incontables horas en los oscuros y estrechos túneles. La existencia de Charles experimentó una transformación sustancial en 1943, cuando fue reclutado por el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los obstáculos a los que se enfrentaba, recibió entrenamiento como artillero de cola en Arizona y posteriormente dedicó una parte importante de la guerra a manejar un vehículo de reparto. Aunque no estuvo en el frente, su servicio militar fue influyente, ya que le proporcionó un sentido de la disciplina y la organización. Charles volvió a la vida civil después de la guerra y ejerció diversas ocupaciones. Trabajó como albañil, cocinero y recogedor de cebollas en Nueva York. Además, alquiló sillas de playa en el paseo marítimo de Atlantic City. Charles se encontró con un grupo de actores de vacaciones en Atlantic City, lo que supuso una ocasión crítica. Quedaron impresionados por sus habilidades pictóricas y le contrataron para diseñar decorados. Posteriormente, le animaron a dedicarse a la interpretación, lo que despertó en él un entusiasmo inesperado. A los 27 años, Charles se trasladó a California en 1949 para proseguir su carrera de actor. Se matriculó en el Pasadena Playhouse, donde conoció a Harriet Chandler, una aspirante actriz de 18 años. Los dos se unieron en matrimonio ese mismo año tras enamorarse. Al principio, Charles consiguió empleo en papeles cinematográficos menores, encarnando con frecuencia a personajes de la clase trabajadora que eran fuertes. Sin embargo, tuvo muchas dificultades para entrar en las altas esferas de Hollywood. Contrastaba fuertemente con la imagen refinada y suave de celebridades como Cary Grant, debido a su aspecto rudo y su voz grave y cascajosa. Charles bromeó en una ocasión diciendo que su singular voz le hacía parecer más un trabajador de cantera que un protagonista. Al principio actuaba con su nombre de nacimiento, Charles Bukowski. Sin embargo, su carrera dio un salto significativo en 1954, cuando protagonizó Trumbeat junto a Alan Ladd. En ese momento adoptó Charles Bronson, una identidad escénica que acabaría convirtiéndose en sinónimo de dureza y garra. El ascenso de Bronson a la fama fue gradual. A pesar de su nueva identidad, hizo apariciones en películas de bajo presupuesto a finales de la década de 1950, como el drama criminal Machine Gun Kelly.
Alain Delon, un actor francés, quedó cautivado por la actuación de Bronson en esta película de 1958, que se rodó en apenas 8 días. Delon le extendió una invitación a Francia, donde apareció en la película Adieu les amis, 1968. En Europa, la película fue un enorme triunfo, que propulsó a Bronson al reconocimiento internacional. En 1963, Bronson interpretó al teniente de vuelo Danny Tunnel King Belinsky en La Gran Evasión, uno de sus papeles más memorables. El personaje de este prisionero de guerra, que era claustrofóbico y excavaba túneles de escape, tocó la fibra sensible de las propias experiencias vitales de Bronson. La interpretación del personaje por parte de Bronson estuvo marcada por la autenticidad, como resultado de su experiencia trabajando en las minas cuando era adolescente y del desgaste psicológico de la Segunda Guerra Mundial. Este momento fue decisivo en su carrera. La vida de Bronson se caracterizó por la adaptabilidad, la resistencia y una resuelta determinación para superar las adversidades a lo largo de su trayectoria. Su relato es un conmovedor recordatorio de que incluso los comienzos más difíciles pueden servir de base para logros extraordinarios, a medida que avanza desde las profundidades de las minas de carbón hasta las cumbres de la fama internacional. La vida matrimonial de Charles Bronson. Charles Bronson encontró sus obstáculos durante la producción de La Gran Evasión, a pesar de su fuerte e inquebrantable personalidad en la pantalla. Para Bronson, las secuencias en los túneles eran especialmente difíciles debido a los espacios reducidos y estrechos en los que tenían que trabajar los actores. Estos momentos pusieron a prueba su resistencia, ya que había luchado contra la claustrofobia durante toda su existencia. Sin embargo, perseveró, dando ejemplo de la misma tenacidad y resolución que habían caracterizado su vida profesional. Durante el rodaje de La Gran Evasión, la vida personal de Bronson experimentó una importante transformación. En el rodaje conoció a la talentosa y atractiva actriz Jill Ireland, casada entonces con su coprotagonista, David M. Callum. Bronson, con la franqueza que le caracterizaba, informó con humor a M. Callum de su intención de casarse con la mujer de este. Aunque en aquel momento pudo parecer una observación casual, al final se convirtió en realidad. Incluso cuando su primer matrimonio con Harriet Chandler se estaba deshaciendo, Bronson e Ireland establecieron una conexión que se intensificó con el tiempo. La pareja se divorció en 1965, y 3 años más tarde, Bronson e Ireland contrajeron matrimonio, una unión que perduraría hasta el fallecimiento de Ireland en 1990. Cuando se casó con Jill Ireland, Bronson ya era una figura muy conocida en la industria cinematográfica. Sus interpretaciones fueron siempre dignas de mención. Aunque algunas de las películas en las que apareció no fueron bien recibidas por la crítica, era innegablemente carismático, cautivaba al público de todo el mundo y contaba con devotos admiradores en países como Francia, Italia y Japón. Los admiradores italianos, en particular, se referían cariñosamente a él como il bruto, que se traduce como el feo, un término que refleja su aspecto poco convencional y rudo. Sin embargo, Irlanda reconocía el significado del apodo. La magnética combinación de ferocidad y ternura de Bronson era la combinación ideal para ella, lo que consolidó aún más su vínculo. La reputación de Bronson como tipo duro era tan llamativa fuera de la pantalla como en el cine. Su rudo exterior parecía transmitir la historia de una vida caracterizada por las dificultades y la lucha. En su adolescencia, Bronson no temía imponer su autoridad y a menudo empleaba la violencia para resolver disputas. Hubo numerosas anécdotas relacionadas con su temperamento volátil, como la vez que provocó la rotura del brazo de un sargento durante un altercado físico y la vez que dejó a un director boqueando en busca de oxígeno tras un desacuerdo sobre una escena. También era legendaria la feroz defensa que Bronson hacía de su familia. En una entrevista con Esquire, se le citó afirmando que haría todo lo posible por proteger a sus seres queridos. Una declaración que causó un gran revuelo. Johnny Carson, el legendario presentador nocturno, no pudo evitar hablar de ello durante una entrevista. Al ser interrogado al respecto, Bronson no dudó en expresar sus convicciones, respondiendo con la misma actitud inflexible que le había distinguido. Aunque era muy querido por sus admiradores, Bronson no era especialmente paciente con la prensa. Con frecuencia rechazaba las entrevistas como un inconveniente, ya que percibía las preguntas de los reporteros como intrusivas y superfluas. Bronson tampoco apreciaba especialmente a los críticos de cine. En una ocasión los criticó por evaluar películas que ni siquiera habían pagado por ver. Roger Ebert, un reputado crítico de la época, relató una intensa entrevista con Bronson.
en la que observó una singular expresión en los ojos del actor que parecía sugerir una propensión subyacente a la violencia. Las disputas de Bronson no se limitaban a los medios de comunicación. En ocasiones perdía la compostura en el plató, como demuestra su desacuerdo con el director Nicholas Gessner. La dirección de Gessner fue explícitamente criticada por Bronson, que incluso bromeó con darle una sacudida física. Jill Ireland, que siempre aceptó el temperamento fogoso de su marido, a menudo se burlaba de su carácter en sus apariciones televisivas, lo que daba un toque de humor a su personaje, por lo demás estoico e intenso. Bronson mantuvo su integridad durante toda la prueba. Su dedicación inquebrantable a su familia y a su profesión estaba a la altura de su fortaleza percibida y genuina. Bajo su rudo exterior se ocultaba un hombre que se enfrentó a sus miedos, luchó por sus convicciones y estableció un legado que sigue inspirando admiración hoy en día. Incidentes fuera de la pantalla. Bronson también fue muy franco sobre sus desacuerdos con los directores. Citaba lo que consideraba una tontería de Hollywood como la razón por la que le resultaba difícil tratar con la mayoría de ellos. No podía ocultar que tenía fama de perder la calma en el plató. No era raro que los directores que habían tenido la oportunidad de interactuar con Bronson contaran anécdotas humorísticas sobre sus experiencias con el intransigente actor. Don Siegel, el director de Telephone, relató una anécdota divertida en la que estaba implicado Lee Remick. Remick tenía miedo de tocar la cara de Bronson durante una escena porque temía que le mordiera. Siegel describió este incidente, mientras trabajaba junto a su mujer. A Ireland, Bronson interpretó a un guerrero más duro durante la Gran Depresión en la película Tiempos Difíciles, dirigida por Walter Hill. Hill recuerda la notable condición física de Bronson para su edad, aunque su resistencia disminuyó como consecuencia de su hábito de fumar. Hubo importantes discrepancias entre Hill y Bronson sobre el montaje de las escenas de Ireland. No obstante, al final llegaron a un acuerdo, en el que se destacaba la tendencia de Bronson a ser frío y caliente a la vez. Sean Penn, que dirigió a Bronson en El Corredor Indio, fue quien conoció de primera mano las elecciones de Bronson para su personaje. Como Bronson temía que sus fans italianos se sintieran insatisfechos si su personaje moría en la película, dudaba en hacer que su personaje muriera. Cuando Bronson recibió el guión de City Slickers, incluso Billy Crystal tuvo una intrigante interacción con Bronson. Bronson era el destinatario del guión. En un arrebato de ira, Bronson le llamó porque su personaje había muerto en el guión. Utilizando como ejemplo la conocida trilogía Death Wish, llamó la atención de Crystal sobre el hecho de que Charles Bronson no fallece en las películas. Polémica por Death Wish. Las películas de Death Wish figuran entre las obras más emblemáticas de Charles Bronson. Sin embargo, no estuvieron exentas de polémica. El proceso comenzó cuando el director Michael Winner imaginó a Bronson como el actor ideal para encarnar a Paul Kersey, el protagonista del thriller de Vigilantes de 1974. Winner pensó que el comportamiento estoico y la fuerte intensidad de Bronson eran ideales para el papel de un arquitecto corriente que se transforma en un vengador armado tras el traumático ataque a su familia. La serena determinación de Bronson y su mirada penetrante imprimieron al personaje una autenticidad a la que Winner no pudo resistirse. Curiosamente, numerosos peces gordos de Hollywood rechazaron el papel antes de que Bronson lo aceptara. Frank Sinatra, Henry Fonda y Clint Eastwood, todos ellos famosos por sus papeles de tipos duros, rechazaron la oportunidad. También se pensó en Jack Lemmon, sobre todo después de que el escritor Brian Garfield, autor de la novela de 1972 en la que se basó la película, recomendara al director Sidney Lumet que supervisara el proyecto. El entusiasmo de Bronson por el papel no implicaba que despreciara los entresijos morales de la narración. Paul Conner, su agente, le desaconsejó aceptar el papel, pues le preocupaba que la película pudiera glorificar el vigilantismo y transmitir un mensaje peligroso sobre la autoridad del individuo para ejercer la justicia. Sin embargo, Bronson pensó que el mensaje más profundo de la película advertía contra las repercusiones destructivas de la venganza. Death Wish fue una sensación inmediata tras su estreno el 24 de julio de 1974, producida con un modesto presupuesto de $3,7 millones. Generó unos asombrosos ingresos en taquilla de $22 millones. La película provocó apasionadas discusiones. A pesar de su éxito comercial, algunos críticos la acusaron de hacer apología del vigilantismo, mientras que otros elogiaron su descripción sin concesiones ni filtros de la delincuencia urbana. La polémica no se limitó a los críticos. Incluso Garfield, el autor de la novela original, expresó su descontento. En particular,
se mostró insatisfecho con el reparto de Bronson, al considerar que la complejidad moral de la historia resultaba menos creíble debido a la personalidad de tipo duro de Bronson. Según Garfield, la presencia de Bronson transmitía violencia, lo que oscurecía el conflicto interno del personaje. Bronson retomó el papel de Paul Cossey en otras 4 secuelas, publicadas en 1982, 1985, 1987 y 1994. A pesar de las reservas de Garfield, las críticas de Garfield a las secuelas se acentuaron, ya que las consideraba empresas de vanidad que pretendían glorificar a Bronson en lugar de contar historias convincentes. No obstante, las películas fueron un éxito de público y consolidaron su estatus como subgénero de vigilantes. Sin embargo, el legado de la película se volvió aún más divisivo con el paso del tiempo. En 1984, Bernard Goetz, conocido como el justiciero del metro, disparó a 4 jóvenes negros en un tren de Nueva York, lo que provocó comparaciones con Death Wish. El incidente suscitó un ferviente debate público sobre el vigilantismo y la defensa propia, y numerosas personas aludieron a la serie Death Wish. Michael Wenner, el director de la película original, recibió críticas por sus comentarios sobre el incidente. La carrera de Bronson persistió. A pesar de su retirada de la franquicia, Death Wish, tras la 5ª entrega en 1994, consolidó aún más su imagen de tipo duro apareciendo en una serie de telefilmes titulada Una familia de policías. Bronson mantuvo una actitud muy reservada, rechazando entrevistas y absteniéndose de participar en sus producciones. Pensaba que sus acciones eran más persuasivas que sus palabras, un principio que impregnó tanto su vida profesional como personal. En 1990, Jill Ireland, la esposa de Bronson, falleció a causa de un cáncer de mama. Ireland había sido su compañera durante más de 20 años, y su muerte le afectó profundamente. Posteriormente, sus memorias se transformaron en una película para televisión, con Lance Henriksen en el papel de Bronson y Jill Clayburgh en el de Ireland. Bronson se sintió profundamente molesto por el homenaje, e incluso se planteó emprender acciones legales contra los realizadores. En lugar de conmoverse por ello, su respuesta puso de relieve la naturaleza privada de un hombre que, a pesar de su imagen pública, protegía celosamente su vida personal. Bronson deja un legado complejo. Se convirtió en un emblema del atractivo y el peligro de la justicia por mano propia en su papel de Paul Cossey. Era enigmático fuera de la pantalla, un hombre cuya ferocidad no era una mera actuación, sino un aspecto integral de su carácter. El nombre de Bronson persiste en la historia de Hollywood como símbolo de una era del cine que desafió las normas sociales e incitó interminables debates, a pesar de sus numerosos éxitos y controversias. La realidad tras sus extraordinarias anécdotas. La habilidad para contar historias era uno de los muchos talentos de Charles Bronson. A menudo tejía historias sobre su historia que le hacían parecer tan amenazador, fuera de la pantalla como los personajes justicieros que representaba en sus películas. Se jactaba de su supuesta habilidad para lanzar cuchillos y de su participación en peleas de bar, construyendo una historia que lo retrataba como un hombre tan duro y temperamental como su personaje en pantalla. Por otra parte, estas escandalosas historias eran en gran medida exageradas, si no completamente fabricadas, según personas que le conocieron de primera mano y que posteriormente divulgarían esta información. Bronson no era un individuo violento, de hecho, ni siquiera se acercaba a los papeles que interpretaba en las películas. Parecía como si estos adornos fueran simplemente parte de su mística, un método para que pareciera más grande que la vida tanto para sus admiradores como para los entrevistadores. El verdadero comportamiento de Bronson era mucho más apagado e incluso excéntrico, aunque tuviera la apariencia de ser un tipo duro. En primer lugar, tenía una férrea norma que le prohibía estrechar la mano, lo que muchos consideraban un acto de arrogancia. La realidad, en cambio, era mucho más pragmática y posiblemente incluso un poco frágil. En gran medida, a Bronson le preocupaba la presencia de gérmenes y el peligro de caer enfermo. La posibilidad de que padeciera un trastorno obsesivo-compulsivo fue una teoría que barajaron algunas personas, aunque nunca se comprobó. La razón por la que no daba la mano no era por orgullo, sino para protegerse. Bronson tuvo un fuerte miedo al fuego durante toda su vida, que era otro temor que llevaba consigo. Este temor no era una mera preocupación pasajera, sino que le inspiraba a vivir su vida y a trabajar de una determinada manera. Por ejemplo, durante el rodaje de Death Wish, en 1974, Bronson insistió en alojarse en moteles donde su habitación no superara el segundo piso.
Quería asegurarse de que él y sus seres queridos pudieran salir de la casa a tiempo y con seguridad en caso de incendio. Un aspecto del hombre que retrataba con frecuencia a héroes valientes que mostraban un lado más cauto y protector se puso de manifiesto con este detalle en particular. Bronson era más emocional y contemplativo de lo que sugerían sus interpretaciones cinematográficas, aunque se presentara como una figura estoica. Para él, la pintura y la escultura eran pasatiempos que le permitían expresarse de un modo que la actuación nunca podría hacer. Ambas actividades le apasionaban. En las entrevistas, a menudo prefería hablar de sus obras de arte a su trabajo en la industria cinematográfica, lo que refleja el gran aprecio que tenía por esta salida creativa. Por increíble que parezca, Bronson no quería que su popularidad influyera en la recepción de sus obras, la razón por la que firmaba sus cuadros con su nombre de nacimiento, Bukinski, era asegurarse de que fueran valorados por sus dignas cualidades. Al permanecer en el anonimato, pudo vender sus cuadros a personas a las que les gustaba el arte y no a quienes estaban interesados en su posición de celebridad. Las actividades de pintar y esculpir eran algo más que pasatiempos para Bronson. Eran medios para conectar con la parte más reflexiva y tranquila de su personalidad. Este hombre, conocido en todo el mundo por su imparable presencia en la pantalla, mostraba una faceta diferente de sí mismo a través de estas actividades, que contrastaban fuertemente con los papeles rudos y llenos de acción por los que era famoso en aquella época. El hecho de que Bronson fuera capaz de representar a individuos más grandes que la vida no cambia el hecho de que luchara con sus miedos, sensibilidades y un anhelo de aprecio genuino que iba más allá de su popularidad. Al fin y al cabo, Charles Bronson era una persona mucho más complicada que los papeles que representaba. Bajo la fachada ruda y las falsas historias de cuchilladas y peleas había un hombre sinceramente preocupado por la protección de su familia, que se preocupaba por salvaguardar su salud y que buscaba consuelo en la expresión de su faceta artística. Su vida fue una fascinante combinación de mito y verdad, y su legado perdurará tanto como los personajes más duros a los que dio vida en la gran pantalla. Una conmovedora historia sobre Bronson y un joven Kurt Russell. Cuando Kurt Russell tenía solo 12 años, le permitieron aparecer en una película junto a Charles Bronson. Russell se enteró de que se acercaba el cumpleaños de Bronson mientras trabajaban juntos en el rodaje, y decidió sorprender al legendario actor con un regalo muy considerado, que resultó ser un avión teledirigido. Es muy probable que Russell esperara una respuesta entusiasta, ya que le hacía ilusión regalar algo único a su coprotagonista. El joven actor se sorprendió al comprobar que la respuesta de Bronson no era en absoluto la que había previsto cuando por fin llegó el día. Al principio, Bronson se mostró reticente, con unos modales distantes y difíciles de interpretar. Unos meses más tarde, cuando llegó el cumpleaños de Russell, se le reveló la verdadera naturaleza del carácter de Bronson. Aunque Russell pudo experimentar cierta decepción, la verdad sobre el carácter de Bronson quedó al descubierto. Bronson no solo se acordó del cumpleaños del joven actor, sino que se desvivió por sorprenderle con un regalo excepcional, un monopatín de la mejor calidad. El joven actor quedó totalmente sorprendido por este gesto. No se trataba de un monopatín cualquiera, sino de uno de los mejores que había, lo que demostraba que Bronson se lo había pensado mucho. Pero la historia iba más allá. Cuando Russell intentaba probar su flamante monopatín en el estudio, un guardia de seguridad le dio el alto y le informó de que no estaba permitido montar en monopatín. Sin embargo, Bronson, que era conocido por ser un mentor tan protector como moral, no iba a dejar pasar eso. Se dirigió directamente a la dirección del estudio, con Russell de acompañante, e hizo una proclama que perdurará en el recuerdo. Los dos iban a patinar juntos por el aparcamiento. Después de eso, la protesta del guardia de seguridad fue ignorada por completo, y el pequeño Russell fue libre de disfrutar de su regalo. Charles Bronson, conocido por su carácter severo y austero en la pantalla, muestra en esta historia un lado diferente que resulta reconfortante y divertido. Tenía un espíritu realmente bondadoso y generoso, que valoraba la amabilidad y el compañerismo, a pesar de presentarse como un individuo rudo. Sus actos no solo profundizaron su vínculo con el joven Russell, sino que también crearon una impresión que durará toda la vida de los lados más apagados y delicados del carácter de Bronson. Momentos como este arrojaron luz sobre la naturaleza polifacética de Bronson, revelando que era alguien que podía representar a un personaje poderoso y duro en televisión y, al mismo tiempo, cultivar vínculos genuinos fuera de la pantalla. Fue un gesto minúsculo pero significativo que indicaba su voluntad de defender a los demás, especialmente a los que le importaban. Demostró que su fuerza no era una simple fachada cinematográfica,
sino el reflejo de un corazón leal y solidario. Charles Bronson, una vida de penurias, amor y humanidad. Charles Bronson era un hombre que representaba la dureza en la pantalla, pero su vida personal exhibía una profundidad de sentimientos y una resistencia que muy pocas personas tienen la oportunidad de ver en sus propias vidas. Su trayectoria se caracterizó por grandes retos, un profundo afecto y un sereno humanismo que moldearon su legado. Su camino estuvo marcado por estas cosas. La tragedia por la que atravesó Bronson fue incomprensible, e incluyó el fallecimiento de su querida segunda esposa, Jill Ireland, en 1990, tras una larga y valiente lucha contra el cáncer. Ireland falleció, dejando a Bronson sumido en el desamor. Su historia de amor fue de profundo afecto e intensa lealtad. Soportó ese vacío en su vida durante 8 años, hasta que volvió a descubrir el amor con Kim Michelle Weeks, una actriz más joven, durante los años en que estuvo en la tercera edad. Weeks se convirtió en su amiga, proporcionándole consuelo y apoyo. Es un monumento al poder duradero del amor que ella permaneciera a su lado hasta el final de su relación. El deterioro de la salud de Bronson comenzó a producirse a medida que envejecía. Acabó retirándose de la actuación como consecuencia de su estado general de salud, que incluyó la necesidad de una prótesis de cadera en un momento dado. En 2000, Charles Bronson, que había cumplido 81 años, falleció repentinamente debido a las complicaciones de un cáncer de pulmón y una insuficiencia respiratoria. Su fallecimiento significó el final de un periodo de la historia de Hollywood, aunque su influencia y su imagen siguieron perdurando. La vida personal de Bronson fue tan fascinante como su trabajo en la industria cinematográfica. De él nacieron los siguientes hijos: Zuleika Bronson, Tony Bronson, Susan Bronson y Katrina Holden Bronson. Fue padre de todas ellas. Por otra parte, más tarde se descubrió que Katrina no era realmente su hija biológica, sino una hija adoptiva. Katrina pudo desarrollarse por derecho propio y convertirse en una directora de cine de éxito a pesar de la publicación de esta información. La familia siguió siendo un ejemplo vivo del concepto de que los lazos no siempre los define la sangre, sino más bien el amor y las experiencias que comparten los miembros de una misma familia. El hecho de que Bronson fuera tan astuto con el dinero fue sin duda uno de los rasgos más sorprendentes de su existencia. Aunque tenía fama de ser una persona tímida y tranquila, era muy reflexivo cuando se trataba de la gestión de su vida profesional. Fue capaz de negociar contratos que le permitieron adquirir un importante patrimonio, cuyo valor en la moneda actual se estima en unos $75 millones. Su cartera inmobiliaria, que incluía enormes campos y opulentas residencias, era un reflejo de su riqueza. A pesar de toda la prosperidad mundana, Bronson daba mucho más valor a algo que era mucho más personal. Uno de sus activos era un cuadro titulado Scooptown, un objeto muy sentimental que estaba ligado a sus pobres comienzos en un pueblo minero de carbón situado en Pensilvania. El cuadro, propiedad de su primera esposa, Harriet, servía como representación de los retos que le formaron, así como de las raíces que nunca olvidó. Era un recordatorio constante de sus orígenes y del difícil camino que había recorrido para alcanzar sus metas y hacer realidad sus ambiciones. La narrativa de Charles Bronson es ilustrativa de la complejidad inherente a la naturaleza humana. Era el tipo de hombre que arrastraba consigo las heridas de su pasado, pero también hacía sitio en su corazón para el amor, la compasión y la expresión artística. Aunque su conducta en la pantalla era la de un héroe severo y estoico, su legado en la vida real es una mezcla de resistencia, afecto y amable humanidad. Su vida nos recuerda que, incluso bajo la apariencia más severa, hay un corazón capaz de sentir un gran amor y una esperanza inquebrantable. ¿Qué opina de la vida y la carrera de Charles Bronson? Comparte tu opinión en la sección de comentarios bajo este video. No olvides darle a me gusta, compartir el video y suscribirte a nuestro canal para ver nuestros últimos videos. Mientras esperas los últimos videos, puedes ver videos sobre otros famosos que se han publicado en nuestro canal. Gracias por vernos. Nos vemos en los próximos videos.